Mejor muerto que vivo. Qué expresión esa, ¿no? Mejor muerto que vivo. Miramos y consideramos, estudiamos muchas expresiones en la palabra de Dios, preciosas, magníficas, y buscamos a veces por medio del recuerdo, de la memoria, intentar asociar nuestras experiencias de vida, de las cosas que nos suceden a nosotros, e intentar identificarlas en aquellas cosas que leemos en la palabra de Dios. Escuchamos un lindo mensaje, escuchamos de la fe de Abraham o de Daniel o las experiencias de sus amigos o lo que fuera, y decimos, a mí me pasó algo similar, y cosas capaz que no tienen nada que ver. Pero nos gusta esa idea de que nuestra vida tenga algo que ver con aquellos relatos que encontramos en la palabra de Dios. Y es bueno que así sea, y esperemos que sí encontremos a menudo experiencias en nuestra vida que tengan algún paralelo con aquellas experiencias de las personas que pasaron todas estas cosas que tenemos aquí escritas. Miramos también las enseñanzas acerca de la persona del Señor Jesucristo. Leemos de su amor inmenso, de su misericordia, de su perdón, de la capacidad que tiene para recoger, para llamar, para abrazar, para consolar, para alentarnos. Y escuchamos todo eso y nos encendemos por un momento y decimos, yo quiero ser fiel al Señor Jesucristo. Yo quiero seguirle y no dejarle nunca, y nos aferramos a esa idea. Quiero ser útil. Y espero que así sea esto, pero a veces todo esto es solamente la idealización de lo bueno, que no está mal. No está mal porque no es mentira, es esa posibilidad de experiencia, no es una fantasía. ¿No? Pero la idealización de poder llevar una vida agradable a Dios, una vida unida a Dios, al servicio de Dios, eso es bueno. O sea, cualquiera cuando lee la palabra de Dios, escucha un mensaje de la palabra de Dios, debe poder encender ese anhelo. O sea, ¿de qué serviría escuchar un mensaje un domingo en la mañana de la palabra de Dios y no haber encendido en alguna manera mi devoción, mi piedad, mi amor por el Señor Jesucristo? ¿De qué serviría? O sea, es buenísimo y esperemos que siempre suceda eso cuando estamos en contacto con la verdad, con las expresiones de la palabra de Dios. ¿Dónde está el problema entonces? El problema es cuando nos miramos a nosotros mismos. Cuando palpamos nuestras realidades y no, si bien la idealización es buena, la idea es buenísima, no llegamos a experimentar todas esas cosas en las formas más prácticas. Miramos nuestras vidas después y las vemos y siguen siendo las mismas vidas corrientes. Las mismas vidas simples que no se diferencian ni distinguen de las vidas de los otros que no conocen y no escucharon el mensaje el domingo de la palabra de Dios. ¿Por qué sucede eso? Que es lo que vamos a intentar mirar en esta mañana. A veces sucede esto porque verdaderamente queremos lograr eso. Verdaderamente anhelamos esa experiencia de fe real, de poder en el Espíritu de Dios a través del conocimiento que vamos adquiriendo. Pero el problema radica en que a veces queremos trasladar todo eso y hacerlo o ponerlo en práctica en nuestras vidas con nuestras fuerzas, con nuestros sentidos, con nuestra capacidad, con nuestra razón, con nuestras emociones y todas estas cosas. Pero vamos a ver que realmente para tener esa experiencia de seguir y servir al Señor y serle agradable en todas las cosas, en realidad debo morir.
mejor muerto que vivo. Esa es la idea de mejor muerto que vivo. Debo morir a mí mismo para lograr vivir aquella experiencia gloriosa de la mano del Señor Jesucristo. Recordamos las palabras del apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Decimos amén a ese versículo. ¿Cuál es el problema? Que a veces agarramos este tipo de versículos y los generalizamos. Y decimos, no, la palabra de Dios dice que los cristianos ya no viven para sí, sino para aquel que los amó y se entregó a sí mismo por ellos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Porque ese versículo es la experiencia del apóstol Pablo. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo aprendió lo que es morir al yo y lo que ahora vive en la carne, vivirlo por la fe del Hijo de Dios. Y esa es la experiencia que nosotros debemos buscar, igual que lo hizo el apóstol Pablo, y no porque quedáramos en alguna forma ya incluidos dentro de esa expresión, porque si somos realistas, sabemos que nuestra propia experiencia nos dice, no es tan así, no, todavía sigo viviendo yo, todavía no vivo absolutamente por la fe, sino que sigo apoyándome en mis propias fragilidades, y por eso tastabillo más de una vez. No tenemos problema. A veces suena feo eso de morir a nosotros mismos, pero si lo pensamos bien, no tenemos problema de morir a nosotros mismos cuando el resultado es mi yo exaltado. Va acá arriba. Por ejemplo, un deportista, un participante de las Olimpiadas alguien que participa a un nivel de excelencia en competencia, ¿saben qué tiene que hacer para llegar ahí? Tiene que morir a un montón de cosas que para nosotros son el pan de cada día. O sea, llevando la vida que llevamos nosotros, no podría estar en ese nivel de competencia. Eso tiene que morir a esa forma de vida que llevamos nosotros, tiene que morir a sí mismo para lograrlo. Pero claro, eso apuntala a la larga, exalta su yo, entonces no hay problema en morir a uno mismo cuando el yo es elevado para allá arriba. Hablamos de la negación a las distracciones cuando uno quiere alcanzar un título, un posgrado, un reconocimiento acá arriba. Entonces uno se esfuerza, se come los libros, se quema las pestañas y renuncia a un montón de cosas, muere a salir con los amigos, muere a esto, muere a un montón de cosas, entretenimiento. Pero, ¿por qué está dispuesto a hacer eso? Porque apunta que su yo queda acá arriba, lo alcancé, yo. Formas más simples. Queremos vernos bien. Morimos a nosotros mismos en cuanto a un montón de gustos, de comidas y de cosas para empezar a vernos bien. Eso también estamos dispuestos a hacer esas cosas porque nuestro yo es el favorecido ahí. O sea, morir a nosotros mismos cuando nuestro yo no va a ser el que será exaltado, sino el Señor Jesucristo, es ahí. Es ahí cuando tenemos un poco de recelo. Es ahí cuando nos retraemos un poco en esa necesidad de morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es el amor propio el que se cruza en el camino y nos impide pasar la línea del bien personal. Si algo se va a salir de lo que considera mi cuerpo el bien personal, es mi propio amor propio yo que me dice, no, hasta ahí. Esto vamos a poner un límite. Está bien que te comprometas, está bien que busques al Señor, que creas, que conozcas, pero hasta acá. No más, no más. Eso es bastante común. Está tan así que cuando empezamos a crecer en el Señor Jesucristo, a veces es más, debemos encontrar desafíos.
sea, no es que vamos a encontrar, necesitamos encontrar desafíos, pruebas que realmente nos exigen, nos digan, ¿vas a seguir adelante o te vas a frenar? ¿Vas a cruzar esa línea por sobre tu mismo beneficio personal o te vas a estancar? A veces encontramos esas facilidades dentro de los mismos hermanos de una congregación y esperemos que así sea. Que dentro de los hermanos de la congregación encontremos en alguna manera esa exigencia de morir a nosotros mismos, aunque nos incomode, aunque en el momento no nos guste en alguna manera, porque nos obliga a salir de la zona de confort. La zona de confort es, todo está bien, todo está lindo, todo está amoroso, pero a veces cuando se nos obliga a salir de esa zona de confort, es cuando no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos de esa posibilidad, nos alejamos. Tenemos el texto para hoy, que justamente de Juan, del estudio que estamos teniendo, en Juan capítulo 12, nos va a hablar de estas cosas. Juan capítulo 12. A veces es el Espíritu de Dios que inicia esos procesos para ayudarnos al crecimiento, pero es nuestro yo que no quiere salir de su confort y lo rechaza y se aleja de ese proceso. Dice Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hasta ahí la lectura. En primer lugar, el deseo de ver a Jesús. Ahí vino un grupo de griegos y dijeron: queremos ver a Jesús. Y eso es fantástico. Eso es música para nuestros oídos cuando viene alguien y dice: quiero saber más de Jesús, quiero conocer a Jesús. Eso es, a veces nos quedamos anulados y queremos decir un montón de cosas para ayudarle en ese proceso, en esa experiencia, porque no es lo común, no es lo que vamos a encontrar en la vuelta de la esquina, pero estos griegos querían conocer al Señor Jesucristo. Habían crecido en ese deseo. Tal vez habían subido a Jerusalén para adorar, o sea, eran prosélitos o temerosos de Dios, conocían al pueblo de Israel, al Dios de ese pueblo, también estaban admirados por él. Recuerden que los griegos tenían muchas deidades, pero ellos decidieron ir a adorar al Dios de Israel, ¿no? Pero además de eso, habían escuchado muchísimo acerca de la persona del Señor Jesucristo. Dijeron: queremos ver a Jesús. Y no es para menos. No es para menos porque si miramos los versículos anteriores, en la conocida llamada entrada triunfal a Jerusalén, uno puede pensar: ¿por qué hizo esa forma de entrada a Jerusalén? No solamente porque tenía un cumplimiento profético,
cuando decía, aquí tu Salvador vendrá sentado sobre un pollino de asna, sino también porque habíamos leído el otro pasaje que luego de la resurrección de Lázaro buscaban mucho más para matar a Jesús, los fariseos, los líderes, y matar a Lázaro inclusive, y si lo hacía de una forma demasiado discreta y no encontraban, lo iban a matar también. Pero entrar públicamente por la puerta principal y toda la gente alborotada, admirada, maravillada, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, dando palmas por el camino. Los líderes fariseos tenían cruzaditos de brazos. Eso de querer matarla se lo guardaban en el bolsillo porque no podían hacer nada, con toda una multitud acompañando al Señor Jesucristo. No solamente era un Jesús que alimentó a las multitudes, que sanaba a las multitudes, sino que había resucitado a un muerto de 4 días. Claro que querían conocer al Señor Jesucristo, estos griegos. Y mi pregunta es, ¿qué despierta nuestro interés de conocer más al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Uno puede pensar curiosidad. Tal vez había curiosos en aquel lugar. Otros pueden arrimarse a Jesús podían arrimarse a Jesús por las capacidades que tenía Jesús demostrada de ayudarles en sus necesidades. Tal vez algunos busquen a Jesús solamente para solucionar cosas de la vida o para querer seguirle. Esperemos que sea esto último. Que estemos buscando al Señor Jesucristo y querer conocer más al Señor Jesucristo porque está en nuestro corazón, en nuestro anhelo querer seguirle al Señor Jesucristo. Pero este pasaje nos va a hablar de realmente lo que significa seguir al Señor Jesucristo. En segundo lugar, en los versículos 23 al 24, habla del proceso de Jesús. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y podemos notar en la lectura del resto del libro de los Evangelios y esta parte hacia adelante que hay un cambio en las expresiones del Señor Jesucristo. Porque hasta ahora les decía, no ha llegado mi hora, aún no es el tiempo. Siempre era ese tipo de expresiones para, esperen, todavía no ha llegado el momento, todavía la hora no es, pero ya vendrá. Pero acá les dice expresamente, allí en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, estableciendo una nueva etapa. Ya algo se estaba iniciando ahí que no iba a poder, no se iba a detener hacia adelante. Y aquella manifestación de aquellos griegos queriendo conocer a Jesús, fueron el alerta para decir, este es el momento por el cual se ha de iniciar el nuevo proceso. El tiempo en que otras naciones, otras gentes, otros pueblos comienzan a buscar al Señor Jesucristo. Aquí estaba iniciando lo que es el cumplimiento de la promesa a Abraham, cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y acá vemos que esas otras familias de la tierra estaban queriendo conocerle. Llegaba la hora de la glorificación del Hijo de Dios. Si lo miramos en el aspecto de lo que es el ministerio terrenal, podríamos decir que el ministerio de Jesús estaba llegando al clímax,
al punto máximo, cuando consideramos la multitud aclamándole y ya querían hacerle rey, ya querían ponerle encima de todas las cosas al Señor Jesucristo, los judíos. Pero no solamente eso, se había llegado a su clímax que ya los griegos, los gentiles estaban queriendo conocer al Señor Jesucristo. Jesús pudo haber levantado un dedo y decir, sí, yo quiero ser rey, ahora. Y abrochaba una victoria tremenda porque todos la apoyaban. O sea, los líderes religiosos no podían haber hecho absolutamente nada en contra de ese movimiento. Pero Jesús dice, debo morir. Debo morir. O sea, su yo podría haber dicho, este es el momento. Pero sin embargo, dice, debo morir. Pareciera contradictorio, ¿no? Pareciera contradictorio llegar a ese clímax para después decir, tengo que ir a tierra. Como el grano de semilla tiene que morir para después llevar todo el fruto. Para la glorificación era necesario pasar por el proceso de la muerte. ¿Saben qué? El término muerte suena feo, suena aterrador, pero es una experiencia necesaria, no solamente en la vida acá, porque la gloria la tenemos allá, no acá. La glorificación, o sea, tenemos que pasar por ese proceso doloroso, pero es necesario para la glorificación. Pero acá, cuando hablamos de en alguna forma ser para la gloria de Dios, seguirle, servirle, también tenemos que pasar por un proceso doloroso de la muerte al yo, a mí mismo, para poder servirle. Y acá utiliza lo que es la metáfora de la semilla de trigo que tiene que caer en tierra para morir y luego llevar fruto. Pero dice algo más allí el versículo. Si no hace esto, ¿qué pasa? Al final del versículo 24 dice, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Qué interesante, porque en el momento en que mayor cantidad de gente estaba queriéndole, buscándole y reconociendo su poder, su majestad, en ese momento dice, yo debo morir porque si no quedo solo. ¿Y qué era toda esa gente? ¿Cómo es que queda solo? Ahora, ¿de qué le serviría al Señor Jesucristo, pensaba yo, tener pueblos y pueblos de gente y de ciudades maravilladas, de adeptos, queriendo seguirle para verle, para escucharle, para recibir de sus beneficios? Si todos ellos no pueden entrar a los cielos por causa del pecado, ¿va a estar solo a él acaso en los cielos? Solo, porque no habría redimidos. En ese aspecto dice, queda solo. ¿De qué le sirve al creador del hombre hacer al hombre a su imagen y semejanza para poder tener esa comunión, ese relacionamiento, que sea algo personal? Si por el pecado todos los hombres quedan eternamente separados de Dios, ¿de qué sirve? No era suficiente que Dios los creara. Tenía que atraerlos y proveerles la forma de estar con Él. Y esto es solamente por el sacrificio del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo. Y esa es justamente la abnegación del Señor Jesús. Debo morir. Es necesario que muera para ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces no queda solo, ¿entienden? Como decía, les leo yo igual, no desmarquen ahí, en Filipenses, un pasaje bastante conocido, capítulo 2, versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo,
Ahí tenemos la idea de morir al yo. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es necesario que muera. Es interesante notar otra cosa en este versículo. Dice, si no muere queda solo. ¿Saben cuál es el remedio para la soledad, según este versículo? Morir a uno mismo. Morir a uno mismo es el remedio para la soledad. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se suceden esas cosas? Cuando alguien vive solo para sí mismo, cuando alguien vive solo para conseguir de otros el agrado de sí mismo, es imposible retener a los demás cerca, porque a la larga se van. A la larga se van, no los podés retener si vivís solo para ti mismo. El mismo pasaje de Filipenses, los versículos anteriores, en el capítulo 2, versículo 3 al 5, lo explica. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, buscar la gloria personal. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí tenemos la gran receta de no quedar solo, pero la gran receta para estrechar lazos también, dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, dentro de una familia, dentro de un grupo, dentro de lo que sea. Dice, cuando cada uno mira solamente por lo suyo propio, entonces no se retiene esa unidad. Cada uno tiene que mirar por lo de quién, por lo de los otros. Esto es morir a mí mismo. Esto es lo que significa morir a mí mismo y entregarme, hacer. O sea, y para eso se necesita, como dice acá el versículo, humildad. Humildad. Debemos sembrar la vida en abnegación para alcanzar frutos. Saben que en estos tiempos de tecnología, de avances, de tener todo en la casa, aún en un solo ambiente puedes tener todas las comodidades que quieras, todo el entretenimiento que quieras, poder vivir allí sentado, levantar, dejar un número y te traigan la comida a tu casa. Puedes hacer, si tenés las posibilidades económicas, puedes hacer eso y no tendrías necesidad de tener contacto con otra gente si no quisieras. Hoy día hay familias, hay gente que está viviendo de esta manera. Es el tiempo en el cual existe la mayor cantidad de vidas solitarias y eso es desesperante. Eso promueve los suicidios, inclusive la depresión en muchas personas, porque no solamente es mi vida solitaria y la forma en que decido vivirla, sino si cuando cada uno lo hace de esa manera, entonces no hay comunión, no hay relacionamiento, no hay búsqueda de afinidades, no hay búsqueda de nada, porque cada uno está mirando por sí mismo. Nada más. Eso es un gran mal social en nuestros tiempos. Pero no son las otras personas las que fallan si mi vida es solitaria. No son las otras personas las que fallan. Tal vez nunca he muerto a mí mismo. Tal vez he buscado solamente mi propia comodidad, mi propio bienestar. Y si algo me incomoda un poco, simplemente me alejo y ya está. No somos capaces de sembrarnos a nosotros mismos. Una vida que solo contempla su propio yo está
destinada al vacío en las relaciones. Una vida que contempla su propio yo está destinada al vacío en las relaciones interpersonales. Y por último, lo que decíamos, estos griegos querían ver a Jesús, querían seguir a Jesús. Vamos a ver el costo de ver a Jesús, el costo de ver o seguir a Jesús. Versículos 25 y 26 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No nos gusta en ninguna manera la idea de que seguir y servir al Señor Jesucristo no sea sencillo. No nos gusta esa idea. Es más, hay muchos creyentes que piensan que tienen derecho por ser solamente creyentes a experimentar el bien de Dios, el poder de Dios, la complacencia de Dios, la honra de Dios, solamente porque han dicho yo creo. A veces resumimos tan simple lo que es seguir a Jesús. Pero ese mensaje no es el que encontramos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay exigencias para seguir a Jesús. Para ser salvo en la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de seguir al Señor Jesucristo y servir al Señor Jesucristo. Y ahí hago esa separación. Allí estaban los griegos que querían realmente ser parte de aquel movimiento, ser parte de la vida del Señor Jesucristo, de aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo les habla con franqueza. Y en 3 ocasiones, en su ministerio terrenal, en 3 ocasiones dice esto mismo. Significa que no es ocasional y al azar para un grupo nada más. Si en 3 ocasiones diferentes lo dice, significa que es base fundamental para lo que es el servicio o seguir al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice ese versículo? El que pierda su vida en este mundo por causa de mí, la hallará. Pero el que quiera guardar su vida, la perderá. Esa idea es la que 3 veces se repite en diferentes lugares. Pero ¿qué significa eso acá de decir? A ver qué versículo estaba. 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo. No se paren ahí, no es el que aborrece su vida, no. El que aborrece su vida en este mundo. O sea, lean todo porque si no quedaría mal la interpretación. ¿Qué es aborrecer nuestra vida en este mundo? Tomarla en el sentido de que todos esos apetitos naturales, esa exigencia de mi propia complacencia, de mi propio beneficio, de mi propia comodidad, de mis zonas de confort, todo ese tipo de cosas, tenerlas como nada, insignificantes, sin valor. Eso es aborrecer nuestra vida en este mundo. No porque nuestro ser no tenga valor para Dios, sino que esas cosas no tienen valor para mí. Ahí hay una diferencia, ¿no? Si pienso en mi ser no tiene valor, entonces me deprimo, caigo en un estado depresivo, pero no. Esas cosas no tienen valor real para mí. Eso es aborrecer mi vida en este mundo. Como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para ganar al Señor Jesucristo. También en Filipenses queda contextualizado este versículo en el resto del pasaje,
en aquella primera expresión. Había griegos que habían subido para adorar y le dijeron a Felipe, queremos ver al Señor Jesucristo. Ese ver se sobreentiende en el contexto que significa seguirle, servirle, ser un discípulo, porque el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Lo asocia a lo primero. Ese ver a Jesús realmente era ser de los que le sirven, ser de los que le siguen al Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Servirle, seguirle a Jesús. Les voy a leer un ejemplo en Hebreos 11:24, que dice así. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, escuche bien, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué precioso ejemplo. Aquí, cuando consideramos los privilegios terrenales, las posiciones en las cuales a veces podemos soñar con esas cosas y soñar y decir, bueno, que no tuve que preocuparme de qué voy a comer, qué voy a trabajar, tener toda mi disposición, todo lo que quiera, eso es una idealización, no es mala en sí misma. El problema es cuando eso está delante de Dios, de mi fe, ¿no? O sea, no es que sea malo en sí mismo. Pero aquí estaba Moisés teniendo que decidir, criado por la hija de Faraón, con los privilegios del reino, podía hacer y deshacer lo que quería con toda la riqueza de ese imperio. En aquel momento, como dice, escogió. ¿Qué escogió? Ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Murió a sí mismo. Moisés murió a sí mismo. Y esa fue la forma en la cual sirvió a Dios. No podría haber servido a Dios si no hubiera muerto a sí mismo. Y Dios sí que le usó para sacar a su pueblo, para guiarlo, para traer la ley, las instrucciones. No podría haber pasado nada de eso si Moisés no muere a sí mismo. Pero dice, escogió hacerlo. Eso significa seguir. Eso es lo que cuando Jesús habla, tiene en mente a estos griegos que venían, queremos seguirte, queremos ver. Dice, bueno, no es tan fácil, le dice. Con todos estos versículos realmente lo que les está diciendo es, miren que no es tan fácil. Porque tienen que morir ustedes mismos. Si quieren servirme, tienen que morir a ustedes mismos. Dice en 1 Juan capítulo 2, el amor al mundo, se lo digo para no parafrasearlo mal. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí también no ven esa ligación que hay entre servicio y negación. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ¿cuál es la negación? Dice, amar al mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el yo exaltado. Todas esas cosas, dicen,
van a estar continuamente delante de nosotros, exigiéndonos, atrapándonos. Pero cuando logro morir a mi yo, a todo eso, entonces hacemos la voluntad de Dios, o sea, le servimos. Y todo lo demás simplemente va a pasar. Pero lo que va a permanecer es nuestra vida en Dios, en su presencia. Es más, son muchos los creyentes que al oír esto de que es necesario morir a sí mismo para ser de aquellos que tienen que seguir al Señor Jesús, se pueden enojar, se pueden molestar por estas cosas, pero esto es Biblia, esto es palabra de Dios. Me encantaría decirles que no es así. Me encantaría decirles que yo quiero servir a Jesús. Te felicito. Ya eres el mejor o la mejor hija de Dios. Tienes el cielo ganado. Tendrás todas las recompensas celestiales y abrazarlas. Ahora sí, me gusta eso que dices si quieres ser. Eso sería más optimista, ¿no? Pero no es lo que la Biblia dice. No es lo que Jesús dijo. Jesús dice, es necesario morir. El grano de trigo tiene que caer a tierra para poder llevar fruto. Claro que sería alentador decir que no, que puedes seguir con tu vida tal cual la llevas, pero además abrazar la fe del Señor Jesucristo y puedes, andando en tu vida así como la llevas, ahora vas a empezar a gustar de todas las bendiciones de los cielos, se van a abrir cataratas en los cielos y ventanas, y van a caer lluvias de bendición cuando la pidas. Eso suena fantástico. Pero ni Disney hace una película así de tan fantasiosa que es. Pero los creyentes a veces viven de esa manera. Sería fácil seguir a Jesús sin compromiso, pero no es la verdad. No es la verdad. Seguir a Jesús debe afectar mi voluntad. Seguir a Jesús debe cambiar mis emociones. Seguir a Jesús debe renovar mi mente. Si la palabra de Dios, hierro con hierro, como dice el proverbio, hierro con hierro se agudiza. Hierro con hierro se agudiza. ¿Qué significa eso? Que a veces en una congregación podemos encontrar a otro creyente que confronta a nuestro yo. ¿Y qué pasa en ese momento? No tengo por qué aguantarte. Me voy, hago otra cosa. Eso no es como funciona la palabra de Dios. Hierro con hierro se agudiza. No te asustes porque estamos en una congregación para crecer en nuestras debilidades, ayudarnos en nuestras coyunturas mutuamente. Debemos agudizarnos mutuamente unos a otros, porque yo debo morir a mi yo y cada uno debe morir a su yo en diferentes áreas. Necesitamos los unos de los otros, pero no necesitamos ocasiones de color de rosa ni de fragancia amorosa. Necesitamos ocasiones en las cuales se le exija al yo a morir. Esas son las ocasiones que necesitamos para poder crecer. Si alguno me sirve, y sacar el versículo 25, si alguno me sirve, sígame. No todos los hijos de Dios sirven a Dios. No por eso no son salvos, ojo. No por eso no son salvos. Son salvos, pero no todos los hijos de Dios están dispuestos a morir a su yo para comenzar a crecer en las gracias de Dios. Y se estancan y se aferran y se anclan a las cosas de este mundo. Y si alguno los quiere mover un poquito de ahí, se espantan. Entonces encontramos diversidad de oportunidades de iglesia. Pues no es acá, será allá. En algún lugar voy a tener mi área de confort donde todo sea color de rosa. No es así. Al contrario, donde veas un lugar donde se te exija, quédate porque ese es el mejor lugar. En algún lugar donde se te confronte tu yo, es el mejor lugar. Porque la palabra de Dios quiere transformarnos y el Señor quiere perfeccionarnos a la imagen, a
su propia imagen. No es una, ¿cómo se llama? Una acusación, sino una realidad de que no todos los hijos de Dios sirven a Dios. A veces nos servimos solamente a nosotros mismos. Ser útil implica seguirle. Ser útil implica imitarle. ¿Y qué ejemplo puso el Señor Jesucristo a aquellos que venían en busca de Él? Puso la metáfora de grano de trigo que tiene que caer en tierra y morir. O sea, yo voy a caer en tierra y voy a morir. Como decían Filipenses, se negó a sí mismo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quieres seguirme? Seguirme es imitarme. Imitarme es morir a ti mismo. Morir a ti mismo. Por eso a veces encontramos en los grandes grupos de creyentes que hay 1, 2, 3, algunos sirviendo, pero no todos realmente están sirviendo. O sea, no significa que uno sea mejor cristiano, otro peor cristiano. Simplemente algunos sirven, otros no, porque es necesario despojarnos de muchas cosas para poder servir. La negación y privación de muchas cosas para poder estar en un ministerio. Pero lo precioso, no todo es negativo, el versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame, escuchen, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esto es buenísimo para resaltarlo. Donde yo estuviere, allí estará. Esta es la respuesta al deseo. O sea, queremos ver a Jesús, queremos estar con Jesús. Bueno, sírveme y donde yo esté, estarás. Esa es la respuesta real hacia los griegos. Sírveme y donde yo esté, estarás. ¿No? Seguirla y servirle perdiendo la vida. Mejor muerto que vivo, entonces. Cuando leo estas cosas, digo, mejor muerto que vivo. Prefiero morir a mi yo para estar donde el Señor está, para ser honrado por el Padre. Eso es grandioso, eso es maravilloso, es mejor muerto que vivo entonces. Porque si quiero vivir yo y el mundo pase sus deseos, ¿para qué viví? Para esas cosas. Pero cuando muero a mi yo, encuentro estas promesas de la presencia del Señor Jesucristo y de la honra del Padre. Con Jesús y honrado por el Padre. ¿Podemos pedir algo mejor? ¿Saben qué significa honrar? ¿Cuál es la palabra griega para honrar? Thimao. Es valorará. Valorará. O sea, le pondrá valor. Dios valoriza, pone valor a aquella vida que se ha negado a sí misma para servir al Señor Jesucristo. Valorará, eso es honrar. Honrar, destacar. ¿No? Un cristiano relajado y despreocupado no es uno que encontrará la honra de Dios. Ni podrá asegurarse que donde Jesús esté, Él estará siempre allí. Porque eso iría en contradicción con el mismo Evangelio. Como dice en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Saben? La palabra poder es dunamis, de dinamita. Es explosión, es fuerza, es incontenible. Y eso es el Evangelio. Cuando realmente recibimos el Evangelio completo, no podemos contener ese poder que nos transforma y que nos lleva a servir al Señor Jesucristo. Seguir a Jesús implica, sí es cierto, esfuerzo, pero no soledad. ¿Por qué no soledad? Porque Jesús está allí. Yo estaré. Pero los demás se van a asustar y se van a alejar de mí. Yo estaré. ¿A quién quieres que esté a tu lado? Jesús. Jesús es mejor. Jesús es mejor porque Él no falla. Es amigo fiel. Queremos ver a Jesús. ¿Qué haremos diferente nosotros para ver a Jesús? ¿A qué cosas estaremos dispuestos a morir?
un poquito más para poder servir un poquito mejor. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu amor maravilloso para con nosotros, que realmente tomas nuestras vidas que no son nada, no somos nada, somos barro, somos miserables, Señor, en cuanto a los grandes de este mundo, pero Padre, tú haces cosas preciosas y puedes hacerlo a través de nuestras manos, de nuestros labios. Tómanos, oh Dios, toma nuestras vidas. Danos capacidad para negarnos a nosotros mismos, para seguir este proceso de crecimiento y servirte, Dios, donde quiera que nos encontremos. Padre, bendice a los hermanos, en cada uno en su necesidad particular. Padre, en los desafíos que encuentran en el día a día, Dios, que puedan ver tu presencia, tu guía, tu mano, Dios, para ayudarles a levantarse, a servirte aún en medio de tanta debilidad, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.